Muy buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes, amigos. Dios les bendiga. Es para mí es un gusto y es un enorme privilegio el poder seguir aquí todavía con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Señor. Agradezco a Dios y creo que todos los días lo haré por la oportunidad que me brinda de abrir nuevamente mis ojos, por la oportunidad que me brinda de estar con mi esposa, de ver a mis hijos, aunque sea por videollamadas, y de poder compartir de su palabra. Hoy, en esta ocasión, también quiero felicitar a cada uno de los padres, cada uno de los papás que nos están viendo o nos estarán viendo. Dios nos ha dado el privilegio de ser padres, un privilegio que no solamente consiste en concebir, sino en poder estar al lado de nuestros hijos, poder estar ahí con ellos en momentos de tristeza, de alegría, de triunfos, de derrotas en un momento dado, de saberles disciplinar y saberles recompensar. El ser padre ciertamente es un privilegio que el Señor nos ha dado. Y quiero felicitar a cada uno de los padres que pues nos están viendo o nos estarán viendo. Hoy en esta ocasión quiero compartir sobre la palabra de nuestro Dios. La semana pasada veíamos o vimos acerca de el cristianismo genuino, el cristianismo verdadero. Podríamos decir que hay dos clases de cristianismo: el cristianismo nominal, el cristianismo de nombre, el cristianismo de estadísticas, aquel que se basa en tradiciones, aquel que se basa en costumbres, en leyendas, en mitos, y el cristianismo verdadero, el cristianismo que el Señor Jesús nos dejó explicado, expuesto en su palabra, en la Biblia. La semana pasada veíamos que el cristianismo verdadero no es una religión. Realmente el cristianismo verdadero es vida nueva en Cristo. Y hoy quiero compartir un poco más sobre esto. No es sobre meramente el cristianismo, sino por qué yo. Una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué yo debo seguir a Jesús? Cuando alguien viene y nos dice, sígueme, la pregunta es, ¿y por qué te voy a seguir, verdad? ¿Quién eres tú para que yo pueda seguirte? ¿De qué méritos gozas o cuáles son tus credenciales o qué es lo que has hecho para que yo pueda seguirte? Yo creo que la mayoría recordamos a aquel programa cómico de los años 70, aquellas personas que son de mi modelo. Yo soy modelo 67, yo nací en 1967. Y cuando éramos niños veíamos un programa del señor Gómez Bolaños, el famoso Chapulín Colorado, que tenía una frase muy famosa. Él decía, síganme los buenos. Y bueno, algunos decían, bueno, ¿y por qué te vamos a seguir? Y así es con el Señor Jesús. Por qué tenemos que seguir al Señor Jesús? ¿Quién es Jesús para que yo pueda entregarle mi vida? ¿Quién es Jesús para que Él pueda decirme, sígueme y yo ir atrás de Él? O sea, ¿por qué tengo que seguirlo? De qué méritos goza Jesús para que yo lo pueda seguir? Abrimos por favor nuestra Biblia ahí en el Evangelio según San Juan. Si usted tiene su Biblia, por favor. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Vamos a ver ahí en el libro de Juan, en el capítulo 1, y ahí vamos a encontrar la primera razón por la cual tenemos que seguir a Jesús. ¿Por qué le tengo que entregar mi vida a Jesús? ¿De qué méritos goza Jesús? Juan capítulo 1, yo creo que muchos de nosotros ya lo conocemos de memoria. Sin embargo, yo le invito a que lo vea ahí en su Biblia,
para que podamos gozarnos y deleitarnos en estas joyas maravillosas que encontramos en la Biblia. Dice en Juan capítulo 1, en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí encontramos la primera razón por la cual tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús. ¿Quién es Jesús para que yo le entregue mi vida? ¿Quién es Jesús? Aquí en esta porción encontramos, en el principio era el verbo. Cuando aquí la palabra de Dios dice en el principio, la palabra principio tiene que ver con antes de que el tiempo existiera. Antes de que el tiempo existiera era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces el verbo dice era Dios. Ahora, ¿quién era este verbo? Versículo 14 dice, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién es Jesús para que yo lo siga? ¿Quién es Jesús para que yo le entregue mi vida? ¿Quién es Jesús para que yo le entregue mi corazón? Muy bien, la primera cosa que yo quiero compartirle en este momento es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Nadie, ninguno de los fundadores de iglesias o de religiones puede decir, yo soy Dios. Hay algunos que han tenido el atrevimiento, la desfachatez de decir, yo soy Dios, pero no pueden comprobarlo. Han surgido mentes locas por ahí de vez en cuando, algunos hombres y algunas mujeres inclusive que han dicho yo soy Dios o yo soy la encarnación de Dios. Y es una vil mentira. La única encarnación de Dios es Cristo Jesús, porque Cristo es Dios, Jesús es Dios. Nosotros usamos de manera indistinta a Cristo y Jesús, pero el Señor Jesús o el Señor Jesucristo, Él es Dios. Él no pretende ser Dios. Él nunca intentó comprobarnos que Él es Dios. Él simplemente lo manifestó. Yo soy Dios. Él dijo en el libro de Juan, yo y el Padre, uno somos. Y en otras porciones de la Biblia encontramos que podemos comprobar y encontramos que Jesús es Dios. ¿Por qué tengo que entregarle mi vida a Jesús? Simple y sencillamente porque Él es Dios. ¿No cree que es un motivo bastante grande para decir, te entrego mi vida porque tú eres Dios? La gente busca desenfrenadamente o desesperadamente ayuda de algún ser supremo. En la India, en el hinduismo, hay millones de dioses, gente buscando a Dios. En China, en Corea, en México, en Estados Unidos, buscan a un Dios. Jesús, Él es Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué entregarle mi vida a Jesús? ¿Por qué entregarle mi corazón a Jesús? ¿Por qué seguir a Jesús? ¿Por qué entrar o ser parte del cristianismo genuino? Porque Jesús, Él es Dios. La segunda razón por la cual quiero compartirle por qué Jesús es el digno de entregarle nuestra vida, no solamente porque Él es Dios, sino porque Él es el Creador. Aquí donde acabamos de leer en Juan capítulo 1, dice aquí en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador, no es un creador. Jesús es el creador. Y le invito también para comprobar un poquito más sobre esto. Juan nos dice Jesús es el creador. Pero si vamos también al libro de Colosenses en el capítulo 1, busque por favor ahí en su Biblia, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1.
Y en el versículo 16 y versículo 17, Juan nos dice que Jesús es el creador, pero el apóstol Pablo también nos dice que Jesús es el creador. En el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego dice versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Jesús no solamente es el Dios, el único Dios verdadero. Jesús es el Creador. Hay gente que le hace peticiones y oraciones a los ángeles. Ahí en la televisión usted puede encontrar que vamos a ver el horóscopo y que hoy vamos a ver a la oración a ver a qué ángel nos toca. Y que el ángel Gabriel y que el ángel Arcángel Miguel y mencionan muchas cosas, a muchos ángeles. Y le digo, y es respetable lo que la gente desee creer. Pero déjeme decirle lo siguiente. Hay gente que le pide o le hace peticiones u oraciones o rezos a seres creados. Jesús no es un ser creado. Jesús es el creador. Por eso dice aquí, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, aún eso, a esos ángeles que la gente dice orarle o adorarle, a esos ángeles el Señor Jesús los creó. Aún esos ángeles que un día cayeron, que hoy se conocen como demonios, aún a ellos el Señor Jesús los creó. Aún ese ser maligno, el enemigo, el destructor, el diablo, aún a él el Señor Jesús lo creó. No lo creó malo. El diablo y sus ángeles decidieron ellos mismos, de una forma voluntaria, decidieron rebelarse contra el Señor Jesús y cayeron y por eso hoy son seres malignos. Pero aún a ellos el Señor Jesús los creó. Así es que, ¿por qué tengo que entregar mi vida a Jesús? Porque simple y sencillamente Él es Dios. Porque simple y sencillamente Él le creó a usted y me creó a mí. Somos criaturas de Él. Él nos creó. Dice la Biblia, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Sean la tierra y fue la tierra. Sean los ángeles y fueron los ángeles. Pero fíjese que al ser humano, Dios lo creó, lo formó, le dio forma. Es decir, el ser humano fue una criatura especial para Dios. Usted es una criatura especial para Dios. Usted no es un accidente. Usted no fue algo fortuito que está aquí en la tierra. Usted está aquí en la tierra porque Dios le creó. Permitió en algunos momentos situaciones quizás difíciles para que usted y yo fuéramos creados. Quizás hay gente que dice, pues yo no pedí nacer. Pues no pedimos nacer, ciertamente. Pero Dios, en su soberanía, el Señor Jesús, en su soberanía, permitió que usted y yo fuésemos creados. Él nos creó. No somos accidentes. El ser humano no fue un accidente como muchos mencionan por ahí. Muchos profesando ser sabios, dice Romanos capítulo 1, se hicieron necios. Y muchos profesan por ahí que el ser humano es un accidente de la biología. Y no es así. El ser humano fue creado por Dios. El ser humano fue creado por el Señor Jesús. Usted fue creado por el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué entregar nuestra vida a Él? Sencillamente, Él nos creó. Él es Dios y Él nos creó. Para Él y por Él. Dice aquí en el libro de Colosenses, todo fue creado por medio de Él y
para Él. No fuimos creados para gozar nuestra vida. No fuimos creados para vivir nuestra vida, porque a veces decimos eso. Yo vivo mi vida como yo quiero. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Eso es un engaño. No fuimos creados para nosotros mismos. No fuimos creados para deleitarnos a nosotros mismos, aunque lo hacemos. Aunque Dios lo permite y lo tolera en muchos casos. Fuimos creados por medio de Él, del Señor Jesús. Fuimos creados por el Señor Jesús. Y fuimos creados para el Señor Jesús. Así como cuando hacemos algo, decimos, voy a hacer una silla para mí. Trabajamos en la carpintería y hacemos la silla, es para mí. Y nadie se sienta más que yo, a veces decimos. Así es el Señor Jesús. Usted fue creado exclusivamente para agradar al Señor Jesús. Que Él tolera que vivamos nuestra vida, pues sí. Fíjese que Dios es tan caballeroso, que no viene a torcernos la mano, a hacernos, como coloquialmente decimos, manita de puerco y forzarnos a obedecerlo, no. Él nos creó para Él, pero nos da la oportunidad de elegir si vivimos para Él o para nosotros. Pero Él nos creó para Él. Entonces, ¿por qué tengo que seguirlo? ¿Por qué tengo que entregarle mi vida? Porque Él nos creó. Pero también, si vamos ahí a Mateo capítulo 28, yo le invito nuevamente a que abra su Biblia. Le digo, yo le puedo recitar estas porciones de memoria, aunque a veces me falla la memoria, pero ya me falla la memoria, pero yo le puedo recitar algunas de estas porciones de memoria. Pero quiero que usted las vea. Busque por favor ahí en su Biblia, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y en el versículo 18 es una porción que también muchos cristianos conocemos, casi a la perfección. Mateo capítulo 28. Dice, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, y fíjese, esto es lo que les dijo el Señor Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, dicho de otras palabras, en otras palabras, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahora más entendible, yo tengo todo el poder del universo. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Dijo Jesús, yo tengo todo el poder en todo el universo. No hay nada que yo no pueda hacer. ¿Por qué tengo que entregarle mi vida a Jesús? Hermano, amigo, tengo que entregarle mi vida al Señor Jesús, porque Él es todopoderoso. Él no es poderoso, Él es todopoderoso. Todopoderoso significa no hay cosa que Él no pueda hacer. Todopoderoso significa no hay imposibles para Él. Todopoderoso significa no hay nadie como Él. El diablo sí es muy poderoso, tiene mucho poder. El diablo puede hacer tantas cosas. Pero déjeme decirle lo siguiente. El Señor Jesús es todopoderoso. No es más poderoso que Satanás. Es todopoderoso. Es todopoderoso. Así es que cuando usted le gusta jugar, ¿no le gusta jugar con los ganadores? ¿No le gusta ir con el que sabe que va a ganar? A mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el fútbol. ¿Y a poco no es cierto que nos inclinamos por el equipo que sabemos que va a ganar? Normalmente. Nos gustan los equipos triunfadores. Si usted le entrega su vida a Jesús, va a formar parte del equipo triunfador. Si usted le entrega su vida a Jesús, dice Romanos capítulo 8, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué no entregarle nuestra vida a Jesús? Él es todopoderoso.
No hay cosa imposible para Él. No hay nada imposible para el Señor Jesús. Él todo lo puede hacer. Por eso yo le invito, entréguele su vida al Señor Jesús. Tengo que entregarle mi vida a Jesús, no solamente porque Él es todopoderoso, sino también porque Jesús ha prometido estar con nosotros. Ahí mismo en capítulo 28 de Mateo, Mateo capítulo 28, nuevamente leemos desde el versículo 18. Fíjese lo que dice, Mateo capítulo 28, versículo 18, al final dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué entregarle nuestra vida a Jesús? Porque Él es todopoderoso, pero también Él promete estar con nosotros todos los días. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Y la palabra hasta el fin del mundo significa hasta que acabe nuestra época. La palabra mundo aquí tiene que ver con varios sentidos. No hay rincón en el cual el Señor Jesús no pueda estar con nosotros. A donde quiera que usted vaya, el Señor Jesús irá con usted si usted le entrega su vida. Puede ir a China, Japón, Italia, Corea, al África, a una cueva allá en un lugar muy lejano, en la India. No importa. No importa donde usted esté. Ahí el Señor Jesús está con usted. No importa que usted esté en un hospital. Ahí está el Señor Jesús con usted. No importa que esté enfermo. Ahí está el Señor Jesús con usted. ¿Está usted triste? El Señor Jesús está con usted. ¿Está alegre? El Señor Jesús está con usted. ¿Está enojado? ¿Está frustrado? ¿Deprimido? Ahí está el Señor Jesús con usted. El Señor Jesús promete estar con nosotros todos los días. No hay momento en el cual el Señor Jesús no se despegue de nuestra vida. ¿No le parece motivo suficiente para entregarle nuestra vida a Él? A veces nos sentimos solos, pero déjeme decirle, nos sentimos, pero no estamos solos. A veces nos sentimos tristes, pero ahí está Él a nuestro lado. Una cosa es sentir y otra cosa es estar. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. No dice el justo por los sentimientos vivirá. Desafortunadamente muchos cristianos nos dejamos llevar más por sentimientos que por lo que dice su palabra. Pero déjeme decirle lo siguiente, el justo por la fe vivirá. Somos salvos por la fe, no como nos sentimos. En algunos momentos quizás le fallamos a Él y nos sentimos tristes y sentimos que nuestra salvación se ha perdido, pero no. No es por sentimientos, es por fe. A lo mejor usted se siente solo, pero si usted le entregó su vida a Jesús, no está solo. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A lo mejor vamos a estar en momentos con tanto dolor por nuestras enfermedades. Y a veces nos sentimos tristes. Él está con nosotros. Ciertamente a veces permite el dolor por algunas circunstancias, pero no estamos solos. Entonces, cuando alguien viene y nos dice, sígueme, la primera cosa que hacemos es preguntarle, bueno, ¿y por qué te voy a seguir? Jesús decía, sígueme. ¿Por qué te sigo, Jesús? ¿Por qué tengo que seguirte? ¿Por qué tengo que entregarte mi vida? Pues porque Él es Dios, diría Jesús. Tienes que entregarme tu vida porque yo soy Dios. Tienes que entregarme tu vida porque yo soy tu creador. Tienes que entregarme tu vida porque yo soy todopoderoso. Tienes que entregarme tu vida porque yo prometo estar contigo, yo estoy contigo todos los días. Tus amigos te van a fallar, tus compadres te van a fallar, tus tíos te van a fallar,
tus hermanos te van a fallar, los de la iglesia en un momento dado te van a fallar, pero yo nunca te fallaré, dice Jesús. Yo estoy contigo. Y luego cuando alguien también viene y nos pregunta o nos dice, sígueme o quieres seguirme, le preguntamos, bueno, ¿tú quién eres? Pero también otra pregunta que le hacemos es, bueno, ¿qué me ofreces? ¿Qué me vas a dar? ¿No? Eso lo utilizan mucho los políticos, ¿no? Eso lo utilizan mucho los líderes sindicales. Eso lo utilizan muchas personas que quieren ponerse como líder de otros. Sígueme, te prometo esto, te prometo lo otro. Conmigo al frente vamos a lograr esto, vamos a lograr lo otro. O bien, ¿qué nos ofrece Jesús? Es una pregunta interesante. Déjeme decirle lo siguiente. El Señor Jesús ofrece tantas cosas, tantas, que tiempo nos faltaría. Tiempo nos faltaría para ver todas las cosas que el Señor Jesús ofrece. Pero yo quiero compartirle algunas. ¿Qué me ofrece Jesús? ¿Qué me ofrece Jesús? Mire, busque por favor ahí en el libro de Juan, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y el versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27. Dijo el Señor Jesús, la paz os dejo, la paz, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Muy bien, voy a seguir a Jesús por lo que Él es, pero también por lo que ofrece. ¿Qué ofrece Jesús? La paz. Jesús ofrece paz. ¿Por qué hay tanta gente que se droga? ¿Qué busca la gente con la droga? Dicen algunos, pues, ver qué se siente, pero algunos buscan la droga porque la necesitan. Otros porque quieren paz. Están cansados de la vida. Están cansados de los problemas. Están cansados de las dificultades. Necesitan tranquilidad porque el trabajo es agobiante, el estrés, las depresiones. El Señor Jesús ofrece paz. Pero déjeme decirle lo siguiente, para que haya paz tiene que haber problemas. Normalmente la paz viene en medio de los problemas. Cuando un país le declara la guerra a otro país, están matándose. Urge la paz. La paz viene en medio de los problemas. El Señor Jesús le ofrece esa paz en medio de los problemas. Hermano y amigo, ciertamente se oyen situaciones tristes que van a venir a nuestro mundo a causa de esta pandemia. Crisis económicas, ya hay mucha crisis familiar, crisis laboral, mucho estrés, mucha ansiedad, gente que no sabe cómo utilizar su tiempo y dicen estamos desesperados, encerrados, ya no sabemos qué hacer. El Señor Jesús le ofrece esa paz en medio del dolor. ¿Quiere usted sentir paz? Sentir tranquilidad. El Señor Jesús le ofrece esa paz. No le estoy diciendo que sus problemas se le van a resolver. Desafortunadamente hay muchos predicadores, muchos falsos maestros que salen por ahí y le dicen, entréguese a Jesús y sus problemas se resolverán. Eso no es cierto. Lo que el Señor Jesús le ofrece es paz. Paz y tranquilidad. Cuando usted tenga un problema, usted confiando en las promesas del Señor,
confiando en esas benditas promesas que encontramos en su palabra, puede encontrar paz. Yo le quiero compartir. No soy ejemplo, pero le quiero compartir. Cuando a mí me comentaron o me dijeron los doctores, pues tienes cáncer, inmediatamente uno piensa, me voy a morir, ¿no? Pues sí, inmediatamente la pregunta lógica es, ¿cuánto me queda? Pero fíjese que antes de que el médico nos comentara, mi esposa y yo platicando, mi esposa ha sido una gran ayuda, Dios ha usado a mi esposa de una forma maravillosa, ha sido un gran consuelo, un gran apoyo para mí, aparte de que los cuidados que me ha dado en cuanto a alimentación y de salud, ha sido un gran apoyo para mí en momentos de tristeza. Pero antes de que el médico nos dijera, nosotros ya casi sabíamos. Y simplemente pensé, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasarme? Morirme. Pues sí, pero vino a mi mente aquella hermosa porción que el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y si muero, salgo ganando porque voy con Él. Hermano, esa es la paz que el Señor le ofrece. No le va a quitar los problemas, le va a dar paz en medio de la tormenta. Por eso yo le invito, entregue su vida al Señor Jesús. Entréguele su corazón a Jesús. Él promete paz. Y no solamente promete paz, vaya por favor también ahí al Evangelio de Juan capítulo 16. Juan, un poquito más adelante. El Evangelio de Juan capítulo 16. En el versículo 33. Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor Jesús, yo ya vencí al mundo. Y el mundo, hermano, aquí no se refiere al planeta Tierra, a ese globo terráqueo, no se refiere a la población, se refiere a la influencia que Satanás ejerce sobre la sociedad, la influencia satánica y demoníaca sobre la sociedad que nos agobia día con día. Le digo, hay tantos falsos profetas que están saliendo hablando de que entregando su vida a Jesús sus problemas serán resueltos. El Señor Jesús jamás prometió la solución de todos los problemas. Jamás. Al contrario, si usted aquí lee esta porción, Él nos promete problemas, más problemas. En el mundo tendréis aflicción, problemas. Pero dice, pero confíen en mí, yo ya vencí el mundo. Hermano, amigo, ¿qué le ofrece Jesús? Paz. Le ofrece ser victorioso en medio de los problemas. Quizás a veces los problemas no se van a resolver como nosotros queremos o pensamos o nos imaginamos. A veces va a haber otra solución que quizás va a ser dolorosa en algún momento dado. Quizás van a haber soluciones drásticas, difíciles. Pero déjeme decirle que en medio de esa solución difícil, ahí está el Señor Jesús. Ahí está con sus manos cargándonos, acariciándonos.
Alguien dijo que para poder ver el arco iris se necesita la tormenta, ¿no? Usted ha escuchado eso. Es cierto. ¿Quiere ver el poder del Señor Jesús? Tiene que haber problemas. Mucha gente quiere ver milagros. Dice, en tu iglesia hay milagros. Sí, en nuestras iglesias hay milagros. Quizás no milagros como algunos pretenden de sanidad y tantas otras cosas más. Pero una vida transformada en Cristo es un milagro. Aquel alcohólico que viene y se entrega a Jesús y su vida es transformada, es un milagro. Aquella hija que fue abandonada por sus padres, o aquel hijo abandonado por sus padres, y encuentra en el Señor Jesús el consuelo del Padre. Recuerdo hace algunos años un hermano doctor allá en la Ciudad de México. Él me comentó, me compartió, dice, yo perdí a mi padre cuando era un niño, dice. Yo lo perdí y me dolió mucho. Pero me dijo también, pero en el Señor Jesús encontré el Padre que yo necesitaba. Hermano y amigo, en el mundo tendremos problemas y aflicciones, pero ¿qué promete Jesús? Que Él ya venció al mundo. Por muy difícil que sea su problema, el Señor Jesús está ahí a su lado. Quizás le digo, no se va a resolver el problema como usted quiere, o de la manera que usted quiere, o con el resultado que usted quiere, o que yo quiero. Pero Él está ahí a nuestro lado. ¿No le parece un motivo suficiente para entregar nuestra vida a Jesús? Y también, yo quiero por último, ¿por qué le tengo que entregar mi vida a Jesús? Vaya ahí al libro de Mateo, capítulo 11. Quizás usted ya lo conoce de memoria. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Dice el Señor Jesús. ¿Qué le promete Jesús? ¿Qué le ofrece Jesús? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quién no está trabajado y quién no está cansado? Yo creo que todos. Pero ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Él está diciendo, vengan a mí los que reconozcan que están trabajados, los que reconocen que están cansados y que ya no pueden. Vengan y yo los voy a hacer descansar. A veces estamos cansados ya de los problemas que tenemos, de las circunstancias que vivimos. Estamos cansados por el trabajo, el jefe que tenemos, que nos ha tocado quizás. Porque a veces hay jefes en los trabajos que parece que los educaron y los prepararon para hacerle la vida de cuadritos a sus trabajadores. Estamos cansados. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos a veces la manera de vengarnos, buscamos la manera de desquitarnos, buscamos la manera de ponerles apodos, buscamos tantas cosas. Pero fíjese que lo último que hacemos es entregarnos al Señor Jesús. El Señor Jesús dice, ven, ¿estás cansado? Ven, ven, yo te ofrezco descanso. Yo te ofrezco descanso. ¿Está usted cansado? Pero déjeme decirle lo siguiente. ¿Qué clase o cómo Él me va a hacer descansar? Fíjese, el asunto es que normalmente vemos el versículo 28, pero no vemos lo demás. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, no solamente es venir y, Señor, te entrego mis cargas. No solamente se trata de eso. Es, Señor, estoy cansado.
estoy trabajado, ya no puedo, te entrego mis cargas, pero me someto a ti. Es lo que está diciendo. ¿Quiere usted descansar? Tenemos que someternos a Él. Porque dijo el apóstol Pablo, o somos esclavos del Señor Jesús o somos esclavos del pecado. Pero no podemos ser esclavos de los dos, o del Señor Jesús o del pecado. Y normalmente decimos, no, yo sirvo a Jesús. Pero nuestra vida, nuestra forma de vida, dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestro andar diario. Tenemos tiempo para todo, menos para la palabra. Tenemos tiempo para todo, menos para elevar una súplica, una oración. Yo le pregunto, si esta es nuestra vida, ¿estamos sometidos al Señor? Tenemos tiempo para redes sociales, 2, 3 horas, 4 horas. Para ahorita que estamos en cuarentena, echarnos maratones de series, de películas. Pero no tenemos tiempo para la palabra. ¿Estamos sometidos al Señor? El Señor promete descanso. Sí, ven, te haré descansar, pero tienes que ser mi esclavo. Tienes que obedecerme a mí. Dijo el Señor Jesús, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, el Señor ofrece libertad, pero tenemos que someternos a Él, porque dice, mi yugo es ligero. Lo que yo te ofrezco, la carga que yo te ofrezco es ligera. Así es que, ¿le gustaría entregarle su vida a Jesús? ¿Quiere ser seguidor de Jesús? ¿Por qué? Por lo que Él es. Él es Dios. Él es nuestro Creador. Él está presente en todas partes. Él está con nosotros en este momento. Porque Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Por lo que Él nos ofrece, Él me ofrece paz. En medio de esta pandemia, en medio de los problemas económicos que se van a venir, Él nos promete paz y tranquilidad. Que están subiendo los precios, bueno, Él prometió suplir nuestras necesidades. Él nos da esa paz. Él nos prometió en medio de los problemas de este mundo. Él ha vencido al mundo. Y Él ha prometido descanso a nuestras almas. Así es que, ¿no cree que son motivos suficientes para entregar nuestra vida a Jesús? Ahora, no le estoy diciendo simplemente, pues sí, yo ya le entregué mi vida. No, es entregarle nuestra vida de lleno, al 100, al 100%. Que Jesús no sea una opción. Hoy tengo la opción de ir a la iglesia o ver el mensaje, o tengo la opción de irme a pasear. No, no, no. Es primero mi tiempo con Jesús. Primero mi tiempo con Dios. Dios no es una opción, es una necesidad. Así es que, desafortunadamente, en la mayoría de las iglesias hay gente que aún no le ha entregado su vida a Jesús. Asisten, cantan, hasta oran, en un momento dado hasta han predicado, pero no le han entregado su vida a Jesús, no le han entregado su corazón a Jesús. ¿Le suena ilógico? Sí, sí, suena ilógico, pero hay esta situación. Alguien dijo que la mayoría de la gente que está asistiendo a las iglesias hoy no es salva. Y sabe que yo lo creo. Mucha de la gente que está asistiendo a las iglesias no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Mucha de la gente que está yendo a las iglesias, aún iglesias bautistas, no ha tenido un verdadero encuentro con Jesús. Simplemente algunos han hecho una simple oracioncita, repetir una oración y ya, pero no han entendido la magnitud de lo que la Biblia llama pecado. Que cualquier pecado, por muy pequeño que nosotros lo veamos, es una ofensa contra Dios. Una mentirita es una ofensa grave contra Dios. Uno al pensamiento
Es una ofensa grave contra Dios. El ofender a mi hermano, a mi amigo, a mi familiar, a mi vecino, a mi compañero de trabajo o de la escuela, ofenderlo es un delito grave ante Dios. El ver a una mujer para codiciarla, dijo el Señor Jesús, es un delito grave. El murmurar contra otra persona es un delito grave. Y la paga del pecado es muerte. Así es que por ese mal pensamiento, por esa mentirita, la Biblia dice que merecemos la condenación eterna. Y no se trata, le digo, no solamente de hacer una oracioncita y repita la oración después de mí, no. Se trata de entender claramente que yo he ofendido a Dios y merezco la condenación. Y la única manera no es repetir una oración, sino hacer una oración donde yo reconozco que realmente le he ofendido y que realmente necesito su perdón, el perdón de mis pecados. Así es que yo le invito hoy en este momento que reconsidere su situación ante Dios. Usted realmente reconoce la magnitud del pecado y reconoce que realmente necesita el perdón de sus pecados. Y si usted entiende esto y no ha tenido un encuentro real, verdadero con Jesús, hoy es el tiempo. Hoy necesita usted pedirle perdón a Jesús por sus pecados y entregarle su vida. Y si usted ya le entregó sus pecados, pero nuestra vida no es una vida mediocre espiritualmente hablando, es tiempo de entregarle nuestra vida al 100 al Señor Jesús, al 100%. Señor, yo quiero vivir como esos cristianos originales, como esos cristianos del Nuevo Testamento. Quiero obedecerte, quiero meterme en tu palabra, quiero orar como debería orar. A mí me impacta mucho la frase que menciona el libro de los Hechos, que dice que cuando los creyentes oraban, el lugar donde estaban tembló. Yo creo que ellos no oraban como hacemos nosotros, unas oraciones superficiales, monótonas, de pura recitación, de decir siempre lo mismo. Eran oraciones que salían de lo más profundo del corazón, oraciones verdaderas. Necesitamos hoy eso. Hermano, el mundo se está cayendo a pedazos. El mundo está entrando a las iglesias. El mundo está destrozando a las iglesias. Porque las mismas iglesias tenemos la culpa. Porque los pastores tenemos la culpa. Porque los hermanos en las iglesias tienen la culpa. Porque los diáconos tienen la culpa. Porque los que tocan tienen la culpa. Todos tenemos la culpa. Porque no hemos sido unos cristianos entregados al Señor Jesús. No estamos viviendo un cristianismo genuino. Estamos viviendo un cristianismo de nombre, de tradiciones, de costumbres bautistas o de costumbres, no sé, pentecosteses o presbiterianas, como usted quiere llamarle. Ya es tiempo de vivir un cristianismo bíblico, verdadero. ¿Quiere usted entregarle su vida al 100% a Jesús? Vamos a hacer una oración, hermano, ahí en su lugar. Haga una oración, hagamos una oración. Señor Jesús, hoy en este momento venimos ante ti, en primer lugar para pedirte perdón porque te hemos fallado. Yo, Señor, te pido perdón por la vida mediocre que llevamos o que yo llevo. Te pido perdón porque no hemos orado como deberíamos, porque no estudiamos tu palabra como deberíamos. Padre, perdónanos, porque vivimos de tradiciones, de costumbres humanas, mitos humanos, reglamentos humanos. Padre, perdónanos. Límpianos con la sangre de Cristo. Enséñanos a entregar nuestra vida a ti como debe ser. Así, con sus ojos cerrados, hermanos, y su rostro inclinado, quiero hacerle una invitación en el nombre de Jesús. Quiero invitarle a que le entregue su vida al Señor. Dígale: Señor, perdóname. Perdóname por mi mediocridad. Perdóname
porque no estoy viviendo un cristianismo como debo. Perdóname porque veo a Jesús como algo muy superficial, acostumbrado que cada semana lo escucho o escucho sobre Él. Hoy quiero vivir una vida diferente, una vida que impacte a otros. Dígale esto al Señor Jesús. Y si en esta mañana hay alguna persona que reconoce que necesita el perdón de sus pecados, que necesita entregarle su vida a Jesús para que Jesús le salve, yo le invito a que haga la siguiente oración. Que usted le diga al Señor Jesús: Señor Jesús, yo entiendo que he cometido pecados y que cada pecado es una ofensa contra ti. Te he ofendido muchas veces. Mis pecados han sido graves. Antes yo los veía muy superficiales, pero hoy entiendo que cada pecado es grave ante ti. Perdóname. Sálvame de la condenación eterna. Limpia mi alma, limpia mi corazón. Y te doy las gracias porque entregaste tu vida y tu sangre por mí en la cruz. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto nuevamente haber compartido la palabra hoy en esta tarde. Para la próxima semana quiero compartirles, el Señor nos lo permite, hermanos. Pasado mañana me toca mi quimioterapia. Les rogamos de sus oraciones para que pues Dios pueda darnos la fortaleza. Ahorita el asunto es que el Señor pueda darnos la fortaleza. Sabemos que pues la quimioterapia trae unos efectos secundarios a veces muy fuertes, a veces me debilitan mucho. Gracias al Señor pues mi cabello no se me ha caído. Parte del vello sí se me ha caído, ¿verdad? Algo de las cejas, de las pestañas, y se me ha caído de los brazos, pero pues gracias a Dios ahorita de mi cabello, mi cabeza no, pero sí he tenido algunas situaciones complicadas. Hace 2 semanas sí estuve muy decaído. Yo pensé que no la libraba. Yo pensé que ya sí me iba a hacer realidad de presentarme ante el Señor. Pero bueno, el Señor me dejó todavía unos días más y aquí seguimos, ¿verdad? Para mí es una realidad ese texto que compartí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí es una realidad. Pero pues yo les pido que oren para que el Señor nos dé fortaleza. Si Él nos permite estar con vida la próxima semana, compartir su palabra. Y queremos compartir el tema: ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué permite Dios que me enferme? Quiero compartir ese tema. Si usted quiere invitar a alguien que le interese, vamos a compartir a la luz de la Biblia por qué nos enfermamos. Ahora, una pregunta: ¿es siempre la voluntad de Dios que nos sane? Porque por ahí hay grupos religiosos, ¿verdad? Yo me atrevo a decir, discúlpeme la expresión, quizás estoy abusando, a veces pseudocristianos que utilizan la Biblia para mencionar que pues Dios nos tiene que sanar obligatoriamente, o algunos que hablan con eso de que declaro que ya no estoy enfermo y cosas por el estilo. Entonces vamos a ver qué dice la palabra. ¿Le parece bien? La próxima semana es por qué nos enfermamos o por qué el Señor permite que nos enfermemos. Así es que rogamos sus oraciones, hermanos, para que el Señor pueda darnos la fortaleza, que pasado mañana en la quimioterapia pueda ir, regresar con bien, que pues, normalmente los días más críticos son después de la quimioterapia. No, siempre las quimioterapias han sido martes, entonces los días más difíciles son jueves, viernes, sábado y a veces el domingo. Entonces, pues mi deseo es que el Señor pueda darnos la fortaleza. Nuevamente, felicitamos a todos los papás que nos están viendo, que nos están acompañando. Que Dios pueda darles un buen día.
pues sí, no hay tanto alboroto y tanto festejo como el Día de la Mamá, pero pues nosotros los padres tenemos la culpa. No nos quejemos, ¿verdad? De por qué no celebran tanto el Día del Padre, pues nosotros tenemos la culpa. Normalmente las mamás pasan más tiempo con los hijos, son las que más influyen en los hijos, son las que más los cuidan. Entonces, pues, lo poquito que nos celebran, pues tenemos que disfrutarlo, ¿verdad? Hermanos, Dios les bendiga. Oren por nosotros, les reiteramos, y que Dios pueda también pues suplir nuestras necesidades y las de ustedes. Viene una situación complicada, pero el Señor está con nosotros, ¿verdad? Lo ha prometido. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos a sus órdenes. Estamos recibiendo algunos mensajes de saludos, de agradecimientos, y pues les agradecemos, hermanos, sus mensajes, y que el Señor les siga bendiciendo. Estamos a sus órdenes. Hermanos, Dios les bendiga. Seguimos adelante.